Bienvenido otra vez. A ver. Bienvenido otra vez, Carlos. ¿Qué tal? ¿En qué preguntabas, Carlitos? Cuéntame. Carlos, Dime, ¿en qué preguntabas? hoy en la, en- ya en la G, ¿cómo Ya. definimos la alta cultura? Bien, esa pregunta es muy bonita. Vamos a ver. Uy, uy, uy. En esa clase creo que no estuviste, ¿ah? ¿Te No, acuerdas tú? no, Me parece que no estuviste. Ya, no. bien. Entonces vamos a hacer como dicen ustedes, un remember, ¿no? Vamos a ver. A ver, a ver, a ver. Nos habíamos quedado en la edad de bronce. ¿Y qué pasaba con el modo de vida del hombre en la edad de bronce? ¿Cómo se habrá sentido el hombre con todo esto, con todos estos inventos, estos hallazgos, este desarrollo de lo que él realmente quería, ¿no? Quería hacer cosas bonitas, quería hacer adornos, quería vender, intercambiar, mejor dicho, que había trueque, intercambiar todo lo que él iba produciendo. ¿Cuándo podían intercambiar? ¿Cuando había una producción limitada o cuando había excedente de producción? ¿Tú qué te imaginas, Carlos? ¿Cuándo es que ellos, un pueblo, podía intercambiar esas cosas tan bonitas que elaboraban? ¿Cuando había limitada producción o cuando había un excedente de producción? ¿Qué te imaginas tú? Mm, Creo que cuando hubo una limitada producción, No te escuché. ¿Cómo? ¿Cómo? Disculpa. una limitada producción, Cuando ellos tienen una limitada producción y solamente producen para su, no, para si es su así, no, pueblo, ¿no? Ellos pueden claro, si es llevar así, sus productos a otros pueblos a hacer el trueque, no, 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 intercambiarlos. no, ¿Pueden hacerlo? cuando No, es hubo una producción imposible. excedente, Entonces, ¿cuál es la clave para que un pueblo pueda desarrollarse, Carlos? ¿Qué actividad es producir, clave para que pueda desarrollarse? producir Sí, pero ¿cuál de todas las actividades a ti te imaginas que sea la clave? el hierro, el El metal, hierro. Mm, o la agricultura, muy bien, la agricultura, porque ¿qué es lo más importante para el hombre? totalmente. Alimentarse. Alimentarse es lo más importante. Una vez que tú ya tienes tus alimentos, tienes a tu casa, bien, los miembros de tu familia bien alimentados, perdona, recién puedes pensar en otras actividades para desarrollar. Entonces, igual un pueblo, ¿de acuerdo? El hombre en el neolítico ya tenía sus casas, sus poblados permanentes. No se preocupaba por dónde ir porque ya tenía dónde, ¿no es cierto? Y mira esta ciudad, está bien amurallada, ya no venían por ahí algunos malhechores para querer atacarlos u otros pueblos para
querer dominarlos, ¿no es cierto? Una vez que ya tienen eso, se dedicaban a sus actividades. Y mira, la arquitectura, la agricultura, y gracias a la era de los metales, ¿qué sucedió? Se produjo una mayor especialización del trabajo. Este señor ya no se va a dedicar a la agricultura. ¿A qué se va a dedicar? La metalurgia. A la metalurgia. ¿Cómo se le llama eso? En la época del Neolítico surge una mayor especialización del trabajo. Eso también hay que ponerlo en tu respuesta, ¿ya? Y aparecen nuevas profesiones: orfebres, joyeros, herreros, comerciantes. Entonces, ya no todos se dedicaban a la agricultura, sino que habían especializaciones. Pero lo más importante, los que se dedicaban a la agricultura podían hacerlo de una mejor manera. Hacían canales de regadío. Mira estos canales, ¿los ves? Sí. Hacían canales de regadío, mejoraban la producción. Y es entonces, recién entonces, que con la especialización surge una mejora en todo el ámbito. ¿Qué ámbito? Laboral. En todo el ámbito ¿qué? De la agricultura, la metalurgia, la ganadería. Recién allí, ¿qué se va a dar, Carlos? Recién ahí, mejorando todas las actividades, van a surgir los excedentes de producción. Cuando hay excedentes de producción, ya mejora. ¿Qué otra actividad? El comercio. Sí, el comercio. Aparece el comercio. Fíjate esas imágenes, fíjate esa cerámica que se ha encontrado. ¿Qué significa? Que en esa época ya había comercio. ¿Te das cuenta? Había un mejor aprovechamiento de los productos ganaderos. ¿Ok? Se daba el uso de animales para el trabajo. ¿Viste el buey? Ya no era el hombre que se mataba poniendo sus semillitas y trabajando. No, se ayudaba también de los animales. ¿Te das cuenta? Porque se especializaba, mejoraban sus actividades. Y obviamente aparece recién el comercio. Al aparecer el comercio, aparece el intercambio de metales por productos. Uy, a mí me interesa, decían ellos, me interesa tener mucho el estaño, quiero tener el bronce, quiero tener el hierro. Ah, ya, toma, te doy qué sé yo, mi saco de trigo y tú me das un poquito de tu, de tu hierro. ¿Ves? Aparece el trueque. ¿Listo? Y recién allí, con esa tranquilidad, Carlos, de tener ese mejoramiento en el aspecto económico, surge también la evolución de la cultura. Recién hablamos de evolución cultural. Antes el hombre no conocía la escritura. ¿Cuál es la clave para la evolución de la cultura? La escritura. La escritura. Porque tú, al querer llevar tus productos, ¿no? Lo que tú has producido en la agricultura, en la orfebrería, necesitas registrar, ya, necesitas, porque tienes tanto ya, que necesitas de llevar, a tal pueblo le voy a llevar tanta cantidad de papas, tanta cantidad de trigo, tanta cantidad de cobre, necesitan cobre ellos. Pues tienes que empezar a apuntar. ¿Cómo vas a empezar a apuntar? Surge la escritura. ¿Cómo surgieron las grandes culturas? A partir de eso. Fíjate, esas transformaciones, ¿cómo han sido posibles? Porque el hombre tiene una capacidad que a través de los años hemos podido desarrollar. La comunicación a través de ¿qué? La escritura. La escritura. ¿Cómo eran las primeras civilizaciones? Más o menos te está esbozando, ¿no? Ellos vivían, ya no vivían cientos, ya vivían miles de personas, porque los pueblos iban mejorando, ¿no? Ese pueblo iba mejorando, hacían mejores cosas, su orfebrería era bonita, y otros pueblos iban dando cuenta, en tal lugar hay venden tales prendas, venden tales vestidos, venden tales, la orfebrería, los metales son preciosos, haces collares bonitos. Entonces iban corriendo a ese pueblo y les gustó, se quedaron a vivir ahí. Entonces, en esas ciudades vivían miles de personas, habían campos. Mira, la ciudad estaba amurallada para que no vengan a atacar los otros pueblos, pero
los campos tenían que estar alrededor, ¿no? Era imposible que amurallen también los campos, ¿de acuerdo? Entonces, solamente la muralla sea alrededor de la ciudad, y alrededor de la muralla estaban los campos de cultivo, ¿de acuerdo? Dentro de la ciudad estaban los mercados, que permitían desarrollar el comercio con regiones lejanas. ¿Por qué tenía que estar dentro de la ciudad, Carlos? Cuéntame. ¿Por qué los mercados tenían que estar dentro de la ciudad? ¿Por qué no lo ponían afuera para que venga un comerciante lejano y al toque compre en la entradita? Dime por qué. Por, para que también ahí la gente misma ahí también, todos puedan, Exacto, adentro de la ciudad. Sobre todo, ¿sabes por qué? Si el mercado estaba aquí afuerita, entonces el ladrón o otros pueblos decían, ¡ay, ahí tienen sus mercancías, ahí tienen lo valioso, vamos! Y rapidito, ni siquiera hay que entrar a la ciudad, está toda la entradita. ¿Sí o no? sí. Entonces todo tenía que estar dentro de la ciudad para protección. Fíjate, el centro de la ciudad hay algo, hacia arriba hay algo. Un centro administrativo, porque al tener tanta cantidad de personas necesitaban una autoridad que pueda manejar todo el desempeño y cómo era el funcionamiento de la ciudad. Alguien necesitaba guiar esa ciudad y necesitaban elegir una persona idónea, ¿de acuerdo? Entonces, la gradual concentración de viviendas, ¿ok? Obras ceremoniales, comerciantes y gubernamentales en un solo sitio dio origen a las primeras ciudades que favorecieron el crecimiento de la población. Ahí está, ¿ves? Un centro administrativo donde también había ¿qué cosa? Un templo, porque ellos también creían en seres superiores, ¿no? Entonces, las aldeas crecen. Fíjate esta tremenda aldea. Mm, ¿Es tan pequeñita como la que vimos? No, no es cierto, es no, mucho más grande. Fíjate, incluso fíjate que tienen la entrada a las casas por los techos. ¿Qué tan seguros eran ellos, ah? Las aldeas crecen y se necesita un sistema de control para conservar los datos, es decir, todo lo que vendían e intercambiaban, ¿no? Entonces, aparecen impuestos e intercambios comerciales. Esas personas que estás ahí, mira, ¿qué están haciendo? Están escribiendo. Eso era los primeros documentos escritos. Acuérdate que en Egipto se escribía sobre papiros. También pueden escribir sobre arcilla. Y apareció la escritura, ¿cierto? En Mesopotamia se daba la escritura cuneiforme, por ejemplo. En Egipto sobre el papiro, ¿cierto? Bien, entonces las primeras ciudades, ¿qué tenían las primeras ciudades? Centros gubernamentales, centros comerciales, centros religiosos, centros ceremoniales, favorecían el crecimiento de la población. Tenían viviendas adentro, en donde habían entrada por el techo y estas eran hechas de adobe. Esas primeras ciudades originaron las primeras civilizaciones agrícolas. Decíamos que, ¿cuál era la principal actividad, Carlos? Cultura. La agricultura. ¿Ok? Se inventó la escritura. ¿Y cuáles eran esas primeras civilizaciones? Mesopotamia, Egipto, China, y también la cultura hindú. ¿Ok? Hemos visto en clase la cultura mesopotamia, tienes que ver el video, en donde las primeras ciudades, ¿cuáles fueron? Uruk, Sipar y Nínive. ¿De acuerdo? Y obviamente todo esto se dio gracias al sedentarismo. ¿Ya? El hombre decidió vivir, yo me quedo acá. Entonces, esas ciudades surgieron a raíz de las aldeas, ¿cierto? Y hemos dicho que ahí se dio la especialización de oficios, campesinos, ganaderos, artesanos, comerciantes. ¿Listo? Entonces, a ver, aquí tenemos la agricultura de las primeras ciudades. Entonces, ¿qué es una civilización, Carlos? ¿Podrías leer, por favor? Toda civilización. Toda civilización implica un desarrollo
complejo de la cultura que se expresa en aspectos materiales, técnicos, organizativos y espirituales. Estas son sus características principales. La existencia de aglomeraciones al menos 5.000 habitantes, es decir, un sistema urbano. La existencia de una lengua y un sistema de escritura cono- de conocimiento, de conocimiento y uso colectivo. La existencia de centros ceremoniales utilizados para practicar cultos religiosos. La existencia de una autoridad central con la capacidad suficiente para ejercer control sobre la población, es decir, la presencia de cualquier forma de Estado. Muy bien, gracias. Entonces, te das cuenta, ¿cuáles son las características de una civilización, una cultura? Ya sabes, al menos 5.000 habitantes en Sí, un sí. poblado, que tengan una lengua, un sistema de escritura de uso colectivo, que habían centros ceremoniales para practicar cultos religiosos Cultos y, sobre religiosos. todo, la existencia de una autoridad central, ¿ok? Para gestionar, para que todo se desarrolle bien. Sí. Es decir, la presencia de cualquier forma de Estado, ¿de acuerdo? Eso es signo de que ya hay civilización. ¿Listo? Sí. Listo. ¿Cuál es entonces tu pregunta? Ahí están las culturas. Entonces, a ver, ¿te ayudará eso a tu pregunta? ¿Cuál es tu pregunta? ¿Cómo desarrollarías tu respuesta? Vamos. ¿Cómo definimos la alta cultura? Vamos a ver. Ahí está la alta cultura. ¿Qué se entiende por, hemos visto hasta el momento lo que es civilización y cultura, pero alta cultura, vamos. ¿Qué se dice? Se le puede entender como una sociedad con un elevado grado de desarrollo y organización, compartido por todos sus miembros, lo cual otorga una identidad propia. Ya tienes tu respuesta, vamos. Bien, el paso final para la formación de la alta cultura fue, ¿qué cosa? El uso de la escritura. Dale, Escritura. vamos, Carlos, me tienes que enseñar tus actividades.
Bien, se entiende que ya terminaste. Vamos, Carlos. Carlos, no me abandones. Ya me... ¿Listo? ¿En qué pregunta vas? A, B, C, D. Vamos a ver dónde la tengo yo. Mira, todo esto hemos visto en clase. Te has perdido varias clases. Ya estaba en No. la última ya. Ahora falta la 2. ¿Qué dice? Ah, ya, perfecto. La segunda parte la puedes responder tú solito. Voy a ver, voy a buscarlas donde tengo las preguntas. Aquí está. Ya la encontré. Vas a tener que completar. La está dividida en... A ver, te ayudo con la primera. Las otras las haces tú solito. ¿Ya? La está dividida en... ¿Qué puede ser allí? ¿Cómo se llama el curso? Historia, ¿La qué? historia, ¿Cómo se llama este curso? historia. Historia. Entonces, la historia está dividida en... ¿En cuántas partes? ¿Te acuerdas? Mm, 2 partes. Muy bien. ¿Cuáles son? ¿Cómo se llaman? La prehistoria y la historia. Perfecto. Ya lo tienes. Tienes el primero. ¿Listo? El mejor avance de los que ir allí fue el... Bien, te dejo ahí. Lo vas a pensar, ¿ya? Pero mira, fíjate que para resolver eso tienes que entrar a ver los videos, ¿ah? Está fácil, ¿ah? La sexta facilísima. Las principales actividades del hombre paleolítico fueron de, durante él aparecieron la y además se construyeron impresionantes de piedra. ¿Listo? Ahora sí, avanzar con el tema que nos corresponde. Tenemos solamente 15 minutos para avanzar algo de Grecia, porque en el examen final te va a venir de todas maneras todo Grecia y todo China. Eso, y hoy día tenemos que avanzar aunque sea algo de Grecia. ¿Listo? Bien, ya tienen tus preguntas. Vamos a avanzar ahora sí. Grecia. Te va a gustar. ¿Viste el otro? Ah, mándame por favor la imagen de lo que has avanzado, hijo, ¿ya? Ya. No, ahorita no. Ahorita quiero que estés concentrado en Grecia. Bien, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, dijo un ciego. ¿Cómo se llama esta? Está. Para que tenga suerte y entre rápido al Google Earth. Ya, ahora sí. Bien, vamos a ver. Estamos en... Perfecto, ahora ya estoy lista para compartir esto contigo. Dime, Carlos, ¿qué ves acá? ¿Dónde estamos? No me La abandones, tierra. Carlos. La Tierra, ¿no? Entonces, fíjate, estamos viendo qué país, qué precioso país, Perú. que está a punto de ir al mundial, ojalá.
Perú, ¿no? Y al norte de Perú, ¿qué tenemos? Al norte Ecuador. Ecuador, cual vamos a jugar el martes, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Bien, tenemos que ganar de todas maneras. Bien, pero hoy día nos toca ver qué cultura dijimos, ¿te acuerdas? Grecia. Bien, entonces vamos a cruzar por acá, por el Pacífico, cruzamos el canal de Panamá y nos vamos a qué continente, salimos de América y nos vamos a qué continente, ¿en qué continente está Grecia? Aquí, aquí está Grecia, en el continente europeo. Profesora, ya me mareé. Al sur está, sí, conoces África, por supuesto, ¿no? ¿Te acuerdas del nombre ¿cómo se llamaba? ¿Te acuerdas? De aquí hemos nacido todos los seres humanos. ¿Sí o no? ¿De dónde son nuestros ascendientes más lejanos? De De África es África, ¿no? De la parte oriental u este. occidental. La parte oriental, ¿no es cierto? Al este. Al este. Cuando decimos este, es la parte oriental. Bien, pero Grecia está más acá. Vamos a ver. Ponemos acá, para que no te pierdas, ponemos Grecia. Ahí está, en la península de los Balcanes. ¿La encontraste? ¿La encontraste o no? Sí. Ahí está, Grecia. Allí nos vamos a trasladar el día de hoy. Fíjate, ¿qué encontramos en Grecia? Ah, aquí está la isla de Creta. Esta se llama la isla de Creta, por si acaso. ¿Ya? El Peloponeso. Ahí está Grecia. Este mismo mapa que ves acá, hoy día vamos a retroceder en el tiempo, nos vamos a ir a este mapa. A ver si lo identificas. A ver si lo identificas. ¿Lo ves? ¿Lo ubicaste ya? Eso no es el Grecia. mismo mapa. Sí. ¿Ves? La península del Peloponeso. ¿Lo ves o no lo ves? El mar Jónico, el mar Mediterráneo y a la derecha el mar, ¿qué mar? Egeo. Egeo. Ese mismo es el que puedes ver aquí. ¿Listo? ¿Lo identificas o no? Sí. El Sí. mar Egeo, ¿lo ves? Sí. La península del Peloponeso. Aquí está Creta, la isla de Creta. El mar Jónico, ¿lo ves? Voy a retroceder un poquito, ¿ya? Ahora sí. ¿Lo ves mejor? ¿Sí? Sí. Sí veo los dos. Bien, es actual. ¿Y el mar, qué mar está al sur? Mediterráneo. Mediterráneo. Entonces ya te ubicaste muy bien. Allí se desarrolló la cultura griega. A la derecha tiene el mar. ¿Qué mar es este? ¿Te acuerdas? ¿Qué te Egeo. olvidaste? Egeo. A la izquierda el mar Jónico y al sur el mar Mediterráneo. Mediterráneo. ¿Listo? Y al norte está Macedonia del Norte. Bien, entonces, ahora sí, me voy a mi cultura griega. Lo puedes ver, ¿no es cierto? A ver, ¿lo puedes leer, por favor? Los pueblos griegos. A ver, yo leo la última parte, tú lees la parte de arriba ya. La civilización griega está localizada en la península de los Balcanes. Fue una floreciente cultura que tuvo su origen hace más o menos, dice, 3000 años antes de Jesucristo y llegó a su pleno apogeo en la ciudad-estado de Atenas durante el siglo V antes de Jesucristo. Bien, ¿podrías leer ahora sí, por favor? Los pueblos griegos. No, pero o sea, hay un problema que yo sigo viendo la mapa. Ah, excelente. Ya, discúlpame. Ahora sí. Ya. ¿Cuál es lo que yo leo?
Los pueblos griegos, ¿podrías leer, por favor? Los pueblos griegos, esta era la distribución de los distintos pueblos griegos después de la invasión de los aqueos. Grecia del Norte, donde se encontraba la región de Tesalia, fue invadida por los eolios. Grecia Central, principalmente Atenas, fue el lugar que escogieron los jonios para establecerse. Y finalmente, el Peloponeso fue invadido casi completamente por los dorios que procedían de las regiones de Macedonia, Tracia y Epiro. Muy bien, muchas gracias. Entonces, fíjate, los pueblos griegos, cuando te digo pueblos griegos, ¿a cuáles me refiero? A los eolios, ¿ya? A los jonios, a los dorios, Dios. ¿de acuerdo? Pero ojo, este mapa se dio después de la invasión de los aqueos. Es decir, ellos estuvieron acá primero y mira todos los otros pueblitos que vinieron a establecerse. ¿Por qué será? Qué habrán visto en Grecia, no? Vamos a ver cómo era Grecia. Al norte está Tesalia, la región de Tesalia, donde llegaron los eolios. ¿De acuerdo? Grecia del norte, es Tesalia, ¿no? Grecia central, donde está la ciudad de Atenas. Entonces, esta civilización está localizada en la península de los Balcanes, ¿de acuerdo? Y tuvo su origen más o menos 3.000 años antes del nacimiento de Jesucristo. Pero su mayor apogeo, la gente lo recuerda más, en cuando se dio el surgimiento de la ciudad-estado de Atenas durante el siglo V antes de Cristo. Bien, pero fíjate, del siglo V antes de Cristo a 3.000 años antes de Cristo es un montón de tiempo. Vamos a ver qué pasó. Conociendo a los primeros griegos. Fíjate los aqueos. Los aqueos llegaron hacia 2.000 años antes de que nazca Jesucristo a esta zona. Era un pueblo indoeuropeo, ¿ok? Que llegó a tierras griegas. Fíjate, la flecha verde. Vinieron de la parte del norte, hace 2.000 años llegaron a esta zona y de ahí se movilizaron, ¿no? Se les conoce también con el nombre de micénicos. Vivían en ciudades amuralladas y usaban armas de bronce. Segundo pueblo, los dorios. Hacia 1200 antes de Jesucristo llegaron después de los aqueos, ¿no? Se asentaron en Grecia y conquistaron muchas ciudades y se convirtieron en un grupo dominante, dominaron a los aqueos. ¿Ya? Ahí está otra vez la península balcánica, la península del Peloponeso, las islas que están entre Creta y la península balcánica. Y a la derecha, Asia Menor. Tienes que aprenderte este mapa, que a lo mejor te toman el examen, ¿ah? Entonces, acuérdate, la península balcánica, la grandaza. Al sur, la península del Peloponeso, pequeñita, bueno, chiquitita no, pero más chica que la balcánica. Al sur está Creta y a la derecha está Asia Menor. Toda esta zona es donde se desarrolló la cultura griega. Sus principales ciudades, Troya, Efeso, Atenas, Esparta, Creta, Rodas, ¿ok? ¿Cómo era la geografía donde se desarrolló esta hermosa cultura? Fíjate, primero, el marco geográfico. ¿Cómo estaba compuesto? Por muchas montañas. Muchas. Fíjate las montañas que hay acá. ¿Ok? Y forman pequeños valles. Este valle que está acá, Carlos, ¿se podrá comunicar fácilmente con el valle que está acá, en la península del Peloponeso? ¿Sí o no? No, no creo. No. No había una comunicación fluida. Por eso sus pueblitos eran más o menos como los pueblos que hay en nuestra tierra de Perú. Ay, el pueblo Mm, de Huancayo está muy lejos del pueblo de Cusco y el pueblo de Abancay. Son culturas completamente diferentes. Nosotros hemos tenido la suerte de que nos hemos unificado gracias al Imperio Inca. Pero si no, serían pueblos que ni se conocieran. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cómo era esta zona geográfica? Así era. Tenían pequeños valles aislados. Sus costas son escarmentadas y con numerosas islas y penínsulas. Aquí están las islitas. ¿Ok? Como había tanto mar, ¿qué actividad era la predominante? Cuéntame, Carlos. la pesca. Claro, la pesca. Y de ahí
¿Habrán tenido poquito o mucho? Mucho. Claro que sí, mira cuánto mar hay acá. Egeo, ok, Mediterráneo. Entonces eso los llevó a ser grandes navegantes y a buscar otras tierras. Obviamente tenían sus barquitos y podían viajar, ok. Y iban a esas tierras para buscar productos que no encontraban en Grecia. ¿Por qué? Porque aquí era el territorio era tan, pero tan asentado que no habían tierras propicias para la agricultura. Entonces, como eran a su vez valles separados, ¿no? Pueblos separados, entonces ese marco geográfico influyó para la formación de los reinos o imperios. No formaron un solo reino, un solo imperio como aquí en el Perú sí un imperio incaico, no. Ellos en cada vallecito tenían un pueblito. En cada una de esas ciudades se les llamó polis y se les llamaba ciudades-estado, independientes unas de otras. ¿Qué significa? Que cada pueblito tenía su propio reyecito, su propio jefe. El rey de ese pueblito que está al fondo no influía para nada en el pueblito o en las decisiones que tome el jefe de estado de un pueblo que está en la península del Peloponeso. Bien, ahí está. ¿Qué ves ahí, Carlos? En la imagen de abajo que puedes ver. Una montaña. ¿No es cierto? ¿Y es de tierra suave o es de tierra dura? Es más bien, Piedra dura. exacto, piedra. Así es. ¿Fácil o difícil para sembrar por allí? Difícil. Muy difícil. El territorio de Grecia es principalmente montañoso, por lo que solo pudieron cultivar algunas cosas. ¿Qué cosas? La vid, la planta que produce la uva, y el olivo, que es el árbol que en donde salen las aceitunas, ¿no es cierto? Fíjate, esta es una de sus ciudades. En la ciudad habían, como ya te he dicho, cultivos, viviendas, murallas, había un teatro, un estadio, y el ágora. ¿Qué era el ágora? Era una plaza pública en donde la gente se reunía, ¿ok? Es el lugar donde se reunía la polis, la gente, la polis, el pueblo, todo el pueblo, porque allí los griegos se juntaban para compartir y tomar decisiones. Ah, nos quieren invadir los jonios, tenemos que hacer frente. Había un puente, el ágora, ¿ves? El ágora es todo esto. Bien, ahí está. Otra vez, es el mismo esquema. ¿Bien? Pero se ve más lejos. Ahí está el ágora otra vez. Y el puerto. Tenían que tener un puerto porque ellos eran comerciantes. Las partes de una polis griega, ¿no? Tenemos el Acrópolis o Ciudad Alta, donde se encontraba la sede del gobierno y el templo. Los extramuros, ¿ves? Los muros, se encontraban los terrenos agrícolas. A los extramuros, perdón, a extramuros es alrededor de los muros. Ahí se encontraban las zonas agrícolas donde se cultivaban cereales, vids, olivos, frutas y donde se criaba también el ganado. Ganado. El ganado. En la Asti o ciudad baja, mira, ciudad alta, Acrópolis. Y ciudad baja, ¿cómo se llamaba? Asti. Vivía la gente, la población. Ahí se encontraba el ágora. Claro, el ágora, donde se reunían la población, las viviendas y los mercados y parques. Esa era una polis griega. ¿Cuántas polis griegas había en Grecia? Varias. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿Qué era la polis, Carlos? Es una ciudad-estado. ¿Por qué ciudad-estado? Porque cada ciudad tenía su propio reyesuelo. ¿En dónde estaban esas polis? En la antigua Grecia, que ya sabes dónde queda. Cada polis que tiene su propia ley, su propia moneda, su propio ejército y su propio gobierno. Nadie mandaba sobre otra. En la polis había un centro, ¿ok? Cuyo centro es una ciudad. Esa ciudad se divide en zona baja y zona alta. ¿Cómo se llamaba la zona alta? La Acrópolis, que ya la has visto, ¿no? En donde ves una ciudadela fortificada y ahí en la misma Acrópolis también hay edificios religiosos donde están todas las estatuas de sus dioses. Y en la zona baja, ¿qué hay? Las casas de la gente, los edificios públicos, las tiendas, y todo eso está alrededor del ágora. ¿Por qué alrededor del ágora? ¿Qué pasaba en el ágora, Carlos?
Era el centro de reunión o Muy encuentro. bien, por eso alrededor del lago estaba todo eso. Principales ciudades griegas, ¿cuáles son? Lee, por favor, el primero, ¿cuál sería? Apolonia, ¿Qué más? Dodona, ¿Qué Delfos, más? Olimpia, Bien. Tebas, Atenas, Corinto, Argos, Esparta, Esparta. Olinto, Ajá, Abdera, ajá. Pérgamo, Éfeso, Pérgamo. Mileto. Efeso. Y Mileto. 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 Vas a recordar mucho Mileto por Tales de Mileto. Tales es un personaje matemático que nació justamente en Mileto. ¿Listo? Aprendértelas, ¿ah? A ver, ¿qué dice ahí? Bueno, ya está terminado, no te preocupes, porque yo también tengo mi clase dentro de un rato. A ver, son escenas de una de las polis griegas. La polis, en principio, fueron fortalezas construidas en lo alto de la colina. ¿Por qué los habrán construido en lo alto, corazón? ¿Tienes alguna idea? ¿Por qué no en la parte de abajo? Porque abajo estaban las casas, los comercios y No, te estamos hablando de al comienzo, cuando no había, eh, recién no había comercio, nada, nada. Dice, las polis en principio fueron fortalezas construidas en lo alto de la colina. ¿Te acuerdas que te dije al comienzo que eh, los primeros habitantes que, que vinieron a vivir a esa zona, venían y tomaban la zona, ¿no? Se apoderaban. sí, Ah, era mediante la fuerza, las guerras, ¿sí? Claro que no mm, eran guerras tan dramáticas porque no eran grandes extensiones de grandes cantidades de población, pero sí, ¿no? Venían con armas y tomaban. Entonces, ¿qué pasa? Las polis tenían que estar ubicadas en lugares difíciles para acceder. En la parte más alta era lo más difícil para que un extranjero quiera atacarlos. ¿Ves? Fíjate cómo están amuralladas, protegidas. Por eso que eran fortalezas, construidas en lo alto de una colina. ¿Ves? Los pobladores de los valles se fueron poco a poco a vivir allí. ¿Por qué? Decía, esa polis es muy importante, ahí se desarrollan o se elaboran lindísimos collares, me gusta. No quiero saber cómo lo hacen, quiero comprar seguido. Entonces, me voy a vivir cerca de esa polis. Y ponían su casita alrededor. No importa, si vienen algunos atacantes a querer invadirnos, no importa, me meto a la ciudad y como hay murallas, ahí me protegen. ¿Te das cuenta, Carlos? sí, Poco a poco iban viendo esa zona como segura, se sentían protegidos porque también había autoridades que sabían elegir, por supuesto. Y hacia el año 600 antes del nacimiento de Cristo, esa polis ya es una ciudad. Miren, ese pequeñito, miren lo que se ha convertido. Formando, ¿sí? Formando con las tierras de su entorno una ciudad-estado. ¿Por qué ciudad-estado? Porque todos ellos están bajo una autoridad, ¿ok? Que está allí, dentro de entonces el cerco murallado. Y eran gobernados por esa autoridad. Por eso se le llamaba ciudad-estado. ¿Se entendió hasta ahí, Carlos? ¿Alguna pregunta? no, todo bien. Perfecto. Épocas de la historia griega. Tenemos tres épocas, básicamente. La época arcaica, la época clásica, la época helenística. La época arcaica, más o menos desde 700 antes de Jesucristo hasta 490 antes de Cristo. Esta es la época en la que se tiene eh, poca información, ¿no? Se dio la colonización griega, que te dije los dorios, los jonios, acuérdate, ¿no? Los aqueos. Se dio la fundación de ciudades en los márgenes del mar Mediterráneo. ¿Okay? En esta época se dan los primeros vestigios de la difusión de la escritura. Y ya de forma tardía, en el siglo VII a.C., surge Homero. ¿Okay?
Tales de Mileto, ¿te acuerdas que te hablé de Tales de Mileto hace un ratito? ¿Ok? Filósofo, matemático también, y Pitágoras, ¿ok? Que es un matemático. La época clásica, ¿ok? Del 490 al 336 a.C., fíjate todos los personajes que se recuerdan de esa época. Entonces se dio el periodo de Pericles, el siglo de Pericles, que lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Quién fue un líder de la Atenas democrática? Aquí es que surge Atenas, la época clásica, y la época helenística. ¿Ok? Entonces da la creación de la Biblioteca de Alejandría en el año 300 a.C. Bien, hasta ahí creo. Principales polis, las más recordadas, ¿cuáles son? Esparta y Atenas. Atenas fue fundada por los jonios. Está situada en la península del Ática y es la capital de Grecia y del Ática. Esparta está situada en el sur de la península del Peloponeso. ¿Ok? Y fue fundada por los dorios. Te vas a recordar. Hay muchas polis, pero las principales son Esparta y Atenas. Bien. Recuerda que cuando hablamos de la Grecia antigua, no hablamos de un único país, sino de varias ciudades independientes. Atenas y Esparta eran ciudades, estados más importantes de la antigua Grecia. Sin embargo, eran muy diferentes. ¿Okay? Esparta era una ciudad en donde se da importancia a la formación militar de las personas. Ahí tenemos la cronología de la antigua Grecia. En el 2000 a.C., en el 1900 se da la cultura minoica, esto lo vamos a ver en la próxima clase, se construyen en Creta, en la pequeñita isla. ¿Te acuerdas que enseñé una isla pequeñita en la parte de abajo? ¿Te acuerdas, Carlos? Sí, Carlos, ya. sí, sí. En esa isla, Creta, se construyen los primeros palacios. Ahí surgió la cultura minoica. Estaban pintados con gran luminosidad y brillo. Esos palacios, ¿no? Y se inspiran en la vida marina, por supuesto, demostrando así la importancia del mar en el dominio político y militar de Creta en ese periodo, la cultura minoica. Luego surge la civilización micénica en el 1600, y luego, ya en el año 508, en Atenas se introducen las primeras reformas que ya recién van a conducir a lo que es la democracia. En el 445 a.C. se inicia el llamado siglo de Pericles. ¿Okay? En el 331 hay continuas guerras y por primera vez en la historia todas las polis griegas se unen en este año 331 antes de Cristo. ¿Okay? Por primera vez se unen todas las polis griegas, ¿okay? Al mando de Alejandro para poder luchar contra los persas. ¿Okay? Y en el año 146 a.C., Roma, por fin Roma, toma dominio sobre Grecia. Bien, esta es la línea de tiempo de la historia griega. Todo antes de Jesucristo. En el año 0, acuérdate, se da el nacimiento de Jesucristo. Bien, la próxima clase vamos a empezar entonces viendo lo que es la civilización micénica. ¿De acuerdo? No, primero nos toca minoica. Vamos a empezar la próxima clase con la cultura minoica. ¿Cómo era la sociedad griega? Los habitantes de las polis no eran todos iguales. Se diferenciaban entre ciudadanos y no ciudadanos, donde se incluían a los esclavos y las mujeres. Las mujeres, Carlos, no eran ciudadanas, no votaban. ¿Qué te parece? ¿Ok? Habían extranjeros, esclavos, mujeres. Solamente eran ciudadanos, fíjate, ellos, los hombres. La antigua Grecia tenía una estricta jerarquía social. Solo los hombres libres pueden ser ciudadanos y participar en el gobierno. Los políticos estaban en la cima, varones. Las mujeres y las niñas tenían muchos menos derechos que los hombres, al igual que los extranjeros. No eran ciudadanos. Las personas esclavizadas tenían vidas duras y no tenían derechos. ¿Qué te parece? Entonces, en la sociedad griega habían ciudadanos, no ciudadanos y esclavos. Los ciudadanos tenían derechos políticos, pagaban impuestos y sirven al ejército. ¿Qué grupos habían? Los aristócratas, los mercaderes y los campesinos.
Los no ciudadanos, ellos no tenían derechos políticos, no votaban, no pagaban impuestos y sirven en el ejército. ¿Qué grupos había? Los extranjeros y las mujeres. Entre los extranjeros estaban los metecos, que eran de Atenas, y los periegos, que eran de Esparta. ¿Listo? Está en el ágora, para hablar acerca de los problemas que hay en la polis. El orador expone sus ideas desde la tribuna. Ahí hay un reloj de agua llamado clepsidra que marca el tiempo de cada intervención. Todos los ciudadanos varones tienen derecho a opinar según lo que él diga. Y la votación se hacía a mano alzada. ¿Están de acuerdo con el orador? Sí. Levanta la mano. ¿No están de acuerdo? No. Listo. ¿Eso dónde se daba? En el ágora. ¿Qué significaba ser ciudadano de Grecia? Para ser ciudadano no podía ser esclavo. Tampoco se consideraba ciudadano de pleno derecho a las mujeres y a los niños. Y luego tenías que ser varón de cierta edad para ser considerado ciudadano. Bien, en la próxima clase empezaremos con los periodos de la historia de Grecia. ¿De acuerdo? Por ahora nos quedamos ahí. Te voy a suplicar que tengas en tu cuaderno, primero, la sociedad griega de la antigua Grecia. Esto lo escribes en tu cuaderno, la pirámide social y la línea de tiempo. ¿De acuerdo? Y el mapa de Grecia. Lo copio en mi cuaderno. Si toma de captura de pantalla primero. Toma captura de pantalla. El mapa de Grecia si lo puedes conseguir en internet y lo haces en tu cuaderno. ¿Cuál más, profesor? El mapa de Grecia. Eso no es, perdón. Ahí también tienes las épocas de la historia. Eso también tómale captura y lo haces en tu cuaderno. Eso también, ¿qué es una polis? ¿Qué es una polis? Es una ciudad-estado. Ahí está el concepto de polis. ¿Qué es una polis? Es una ciudad-estado que tiene leyes, moneda, ejército, gobierno, cuyo centro es una ciudad. ¿Está de acuerdo? ¿Cuáles son las principales polis? Ya sabes, Esparta y Atenas. ¿Qué otras polis habían? Un montón, que ya tú mismo. Ahí está, Esparta, Atenas, Troya, Efeso, Rodas y excelente. ¿Listo? ¿Dónde está localizada la civilización griega? En la península de los Balcanes. Bien, te tengo que dejar, hijo. ¿Ya? Envíame tu actividad. Avanza tu cuaderno, por favor. ¿Sí? No te atrases. Fíjate que ya nos queda poco tiempo para terminar el curso. ¿Alguna pregunta hasta allí? No, profesora. Ya, me he Lo que sí, pasado el tiempo. No tienes el libro de historia, ¿no es cierto? sí. ¿Te lo mandó la señorita? ¿Sí? Voy a dejar Te estoy preguntando, ¿te lo mandó? historia. Creo que no lo tengo, ¿no? ¿No te lo ha mandado o sí te lo ha A mandado? ver, a Dime, ver. por favor. No. Ya. Ya, yo te he mandado uno, pero te voy a mandar otro que es más completo, que habla de Grecia. No, me lo han dado en dos partes, y tú no te mandaba una parte, ¿ya? Ahora te lo mando más tarde, ¿cierto? Para que lo Ya, puedas profesora, ir gracias. leyendo, ¿ya? Ya, gracias. No, por favor, más bien te suplico que hables con la profesora Juna para que ella también te lo mande, porque a lo mejor la versión que yo tengo no lo puedes leer bien, ¿ya? Pídele, por Ya, favor, ¿sí? ya. Ok, eso sería todo, ¿ah? Buen Gracias, domingo. profesor. Bye, bye. Chao. Chao.